Muy buenas a todos. Hoy iniciamos una nueva clase virtual de conciencia. Vamos a estar iniciando con las clases de macroeconomía. Vamos a ver cómo se mide la riqueza de un país y sus diferentes variables. Para empezar, debemos conocer algunos conceptos previos. Todos en algún momento hemos escuchado hablar del PBI, ¿no? Producto Bruto Interno de un país, que es generalmente cómo se mide la riqueza. Pero, ¿realmente sabemos qué es el Producto Bruto Interno? Hoy vamos a ver cómo está compuesto este concepto, de qué manera se llega a él y cómo se lo mide, y sus diferentes variables. Vamos con la primera sigla, producto. ¿Qué es un producto? Producto es todos aquellos bienes y servicios finales que produce una economía determinada. Atentos, cuando hablamos entonces de producto, hablamos de bienes, toda la suma de bienes y servicios finales de una economía, no bienes intermedios. No se toman los productos intermedios porque si no estaríamos duplicando la suma del producto. Un ejemplo, si tenemos el producto pan en una economía por 200 y tomamos un bien intermedio, como puede ser la harina, que se produjo en una economía, pónganle 50, mi producto de esa economía o de estos bienes para contribuir al producto daría 2.50. Pero ¿qué pasa acá? Nosotros sabemos que parte de la harina fue utilizada para hacer la producción de pan. Tal vez no los 50, pero sí gran parte, póngale 30. ¿Sí? Ya están incluidos dentro, estos 30 están incluidos en los 200, que es el producto del pan. Por lo cual, esta economía, ¿sí?, estaría errónea. No sería 2.50, sino tendría que ser menos. Por eso, para una mejor aproximación del producto, se toman los bienes y servicios finales, ¿sí?, los que van para el consumidor final. Muy bien, teniendo en cuenta entonces en lo que es producto, también lo podemos encontrar con otra nomenclatura, ¿sí?, que es similar. Producto, acá lo vamos a poner, lo pueden encontrar igual a valor agregado a ingreso. ¿Sí? Entonces ustedes, en vez de PBI, pueden escuchar valor agregado bruto interno o ingreso bruto interno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, ¿qué es el valor agregado? Ya sabemos que es el esfuerzo que se le pone a un factor de la producción para transformarlo ¿en qué? En un producto o en un servicio. Por eso es igual. Y el ingreso es igual porque es la retribución que se paga por ese producto. Ahora vamos a ver qué significan las otras siglas. La del medio dejaré para el final. ¿Sí? Vamos con esta sigla ahí, que en realidad aquí el producto puede ser interno, como generalmente escuchamos, o puede ser nacional. ¿Sí? Esto puede ser un PBI o un PBN. ¿Sí? Atento acá. Bien. ¿Qué diferencia hay entre interno y nacional? Bien. En esta parte de la nomenclatura, ¿sí?, lo que mide la economía es si la riqueza se produjo dentro del territorio de un país, ya sea generado por factores nacionales o extranjeros, o toda la riqueza que genera un país, ya sea dentro de sus límites geográficos y fuera de él. Entonces, para que quede claro, la riqueza interna está generada por factores tanto extranjeros como nacionales dentro de los límites geográficos de un país, mientras que la producción nacional tiene que ver tanto con esa riqueza generada dentro del país y también la generada afuera del país, pero con factores productivos nacionales, ¿sí? O sea, del mismo país, que están operando en otro país.
¿qué concepto es el que mejor se utiliza para pasar de interno a nacional o de diferenciar estos conceptos? El concepto que utiliza la macroeconomía es el saldo de remesa, ¿sí? ¿Qué es el saldo de remesa? En el saldo de remesa tenemos dos flujos que intervienen, que por un lado es los flujos cobrados por un país, ¿sí? Ya sea por la venta de sus bienes, productos o factores productivos al exterior y por ello cobra un ingreso, y otro flujo monetario que es el pago o la retribución por bienes, productos y factores productivos a países extranjeros, ¿sí? Entonces dentro del saldo de remesa tenemos, ¿sí?, las remesas cobradas y las remesas pagadas. Bien, la operación aritmética de esto, o sea, restamos las remesas cobradas menos las remesas pagadas y nos dará lo que es el saldo de remesa, que puede ser positivo o negativo. Bien, entonces si yo tengo un producto bruto interno y quiero pasar a un nacional, le debo de sumar los saldos de remesa, ¿sí? Y si yo quiero pasar de nacional, tengo el producto medido a nacional, en nacional, y lo quiero pasar a interno, le resto los saldos de remesa. Ahora sí nos vamos a la última sigla de la nomenclatura que nos queda, que es la B, que tiene que ver con bruto, ¿sí? PBI es bruto, ¿eh? Pero también puede ser neto, ¿sí? Y pueden encontrar como un PNI o PNN, ¿sí? No importa. Ahora queremos ver esta parte de la nomenclatura del medio, ¿sí? Que puede ser B o N, ¿sí? O sea, bruto o neto. ¿Y qué concepto empieza a jugar acá para diferenciar uno del otro? Tenemos que tener en cuenta las inversiones, ¿sí? Bien. Las inversiones en una economía están dadas por el stock de los bienes de consumo que tiene, más los bienes de capital que ayudan a producir en una economía, más la reposición de esos bienes de capital. Generalmente esta inversión se la conoce como inversión bruta, ¿sí? Ya tenemos el concepto de lo que es bruto. Ahora, ¿cómo hacemos para pasar a una inversión neta? O sea, lo que yo quiero conocer es lo que efectivamente tengo invertido en una economía. Por lo cual tendría que sacar lo que es este concepto de reposición de bienes de capital, ¿sí? Que generalmente se traduce como las amortizaciones del capital. Ahora, si yo quiero pasar de una inversión bruta a una inversión neta, lo único que tengo que hacer es restar estas amortizaciones. O sea que me tiene que quedar el stock de los bienes de consumo más los bienes de capital de la economía, ¿sí? Entonces, para que quede claro, para pasar de un concepto a otro, se resta o se suma la amortización. Si quiero pasar de bruto a neto, resto las amortizaciones de capital, y si quiero pasar de neto a bruto, sumo lo que es la amortización de capital. Por último, el producto bruto o producto neto, ya sea nacional o interno, puede estar medido, ¿sí?, a costos de factores o precio de mercado, ¿sí? Entonces ustedes nos podemos encontrar con un PBI medido a costos de factores y otro, un PBI medido a precios de mercado. ¿Qué diferencia hay entre la evaluación de costos de factores o precio de mercado? La primera es simplemente que está medido con los costos de los factores productivos que se utilizaron para producir la riqueza de esa economía. Mientras que a precio de mercado están incluidas todas las contribuciones indirectas que esa economía tuvo que utilizar para poder llegar a producir la riqueza de un país. Y cuando hablamos de contribuciones indirectas,
estamos hablando de los siguientes conceptos. Tienen que ver con los impuestos indirectos que éstas tienen que pagar. Obviamente la contribución indirecta hay que restarle los subsidios que se le dan a la empresa, ¿sí? Y hay que aumentarle las cargas sociales que pagan las empresas. Todo esto son las contribuciones indirectas que hace una economía para producir la riqueza en un país. Entonces, para que quede claro, ¿sí? Para pasar de costos de factor a precio de mercado, se le sumarán las contribuciones indirectas. Si yo quisiera pasar de precio de mercado a costo de factores, entonces tendría que restarle las contribuciones indirectas. Bien, hasta acá hemos visto cómo se mide la riqueza, sus diferentes variables, ¿sí? Y su valuación, que puede ser a costo de factores o precio de mercado. Ahora vamos a ver unos cuantos ejercicios prácticos muy entretenidos de cómo pasar de un concepto a otro. Bien, para hacerlo más práctico, el primer punto vamos a tener algo fácil, ¿sí? Un Producto Bruto Interno medido a precio de mercado de una economía a 10.000. Si queremos saber cuánto es su Producto Neto Nacional a precio de mercado. Los datos que tenemos son las amortizaciones y el saldo de remesa. Entonces, ¿qué tendríamos que proceder a hacer? ¿Sí? Nosotros sabemos que para pasar de bruto a neto, restamos las amortizaciones. Entonces, menos 10.000, le restamos nuestras amortizaciones. ¿Sí? Menos 500. Y para pasar, ¿sí?, de interno a nacional, ¿qué debemos hacer? Debemos sumar los saldos de remesa. Se suman. Saldo de remesa tenemos 400. Entonces, nuestro Producto Nacional Neto a precio de mercados, ¿sí?, nos va a dar 9.900. ¿Sí? Bien, vamos a nuestro punto 2, ¿sí? Tomando el ejemplo del caso anterior, tenemos un Producto Neto Nacional a precio de mercado de 9.900 y queremos conocer cuál es el Producto Neto Interno a costos de factores. ¿Sí? A costo de factores, los datos que nos dan, ¿sí? Remesas cobradas 700, remesas pagadas 500, impuestos indirectos 300 o contribuciones indirectas 300. Bien, sabemos que, bueno, para pasar de nacional a interno, ¿qué debemos hacer? Debemos de restar el saldo de remesa. Y tenemos el saldo de remesa. No tenemos el saldo de remesa, pero sí sabemos cómo llegar a él, ¿sí? A través de las remesas cobradas y las remesas pagadas. ¿Cómo obtenemos el saldo? Restando 700 menos 500, ¿sí? Mi saldo de remesa es, ¿sí?, 200. Entonces, para pasar de nacional a interno, lo que debo hacer es restar el saldo de remesa que me dio 200. Y quiero pasar de precio de mercado a costos de factores. ¿Qué debemos hacer? Restar las contribuciones indirectas, que en este caso son 300. ¿Sí? Por lo cual, mi producto neto interno a costos de factores, ¿cuánto me dará? Me dará 9.400. Y vemos cómo de esta forma vamos jugando con los conceptos, ¿sí?
y vamos viendo cómo se puede medir la riqueza de un país con sus diferentes factores y evaluaciones, y no siempre va a ser la misma, ¿sí? Producto neto nacional, precio de mercado 9.900 y si lo mido a interno y costo de factores me dará 9.400. Por último, el último ejercicio, ¿sí? Este producto neto interno o costo de factores 9.400, ahora yo quiero volverlo a convertir en producto bruto nacional, pero a precio de mercado, ¿sí? Con los siguientes datos. Ahora se me complica más, tengo más cosas. Tengo amortizaciones, remuneraciones cobradas, remuneraciones pagadas, impuestos indirectos 100, subsidios a empresas 150, cargas sociales 200. ¿Bien? Bueno, vamos para pasar, ¿sí? De neto a bruto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sumar las amortizaciones, ¿sí? Entonces, sumo mis amortizaciones y ya pasamos de neto a bruto. Yo quiero pasar de interno a nacional. ¿Qué tengo que hacer? Sumar el saldo de remesa. Acá tenemos los datos para sacar el saldo de remesa, ¿sí? Sí, el saldo de remesa es remuneraciones cobradas menos remuneraciones pagadas. El saldo me da 50. Entonces sumo los 50. Bien, ya pasamos de interno a nacional. Y por último, ¿qué quiero hacer yo? Quiero pasar de costos de factores a precio de mercado. Hay que sumarle las contribuciones indirectas netas. Acá tenemos los datos para sacar las contribuciones indirectas netas. ¿Se acuerdan cómo le dije yo? ¿Sí? TI netos. ¿Cómo lo sacamos? Tenemos impuestos indirectos, ¿sí? 100. Tenemos subsidio a las empresas, esto hay que restarlo, ¿sí? Y tenemos las cargas sociales, son 200, ¿sí? Y le sumo. Con esto yo obtengo mi TI neto, ¿sí? Que es hacemos la suma, son 150. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Sí? 100 más 200, 300 menos 150, 150. Por lo cual, esto que debo hacer para pasar de costo de factor a precio de mercado, lo tengo que sumar. Más 150. Y sumo y voy a obtener mi producto bruto neto a precio de mercado. Y sumando me da 9.800. ¿Sí? Acá podemos ver entonces cómo se mide la riqueza, sus diferentes conceptos y sus diferentes evaluaciones, ¿sí? Que se puede hacer de la riqueza de un país dependiendo del concepto que nosotros estemos por medir. Bueno gente, con esto hemos llegado al final del video. Espero que haya sido de gran ayuda. Cualquier duda que tengas me lo puedes hacer saber en los comentarios o escribirme a través del número que estaré dejando en la descripción. La idea es seguir subiendo más material, pero necesitamos que vos compartas este contenido para que más compañeros se puedan sumar a las clases virtuales de conciencia. Sin más que decir, me despido, soy David Gloss y nos estaremos viendo en una próxima clase virtual de conciencia universitaria. Hasta la próxima.